Muy buenos días, ya vamos a arrancar esta sesión. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a una sesión más de estos seminarios en línea que preparamos para las personas servidoras públicas de los diferentes municipios que siempre nos acompañan en todo el país. Hoy en particular quiero saludar a la maestra María José Ortega Alpuche, que es coordinadora de calidad y está en representación del abogado Alejandro Ruz Castro, quien es presidente municipal de Mérida. Le damos también la más cordial bienvenida. Los saludamos a cada uno de ustedes. Muchas Y gracias. Buen día. muy buenos días. Y bueno, pues para esta sesión hemos preparado un tema que es muy interesante porque es hablar sobre el diálogo. Como ustedes saben, pues el diálogo es fundamental en muchos sentidos porque, bueno, pues se promueve la comunicación efectiva, porque también se habla de que cuando hay una comunicación clara, pues se resuelven los conflictos de manera pacífica, porque bueno, también es primordial para compartir ideas, para compartir nuestros conocimientos, experiencias y de algún modo también pues nos sirve para enriquecer nuestras relaciones interpersonales, entre muchas otras cosas que nos va a ir platicando nuestra ponente el día de hoy. Para nosotros es primordial que en cada una de las comunidades a las que llegamos, a través de ustedes, que son las personas servidoras públicas que nos acompañan, pues se siga promoviendo y fortaleciendo los lazos sociales y creando ambientes de confianza y de colaboración para que se refleje también como resultado de la atención que se le da a todas las personas ciudadanas, ¿no? de nuestros municipios. Y bueno, pues para hablarnos de este tema el día de hoy, nos acompaña la licenciada Isabel Lucero González, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, con estudios de formación en temas sobre derechos humanos y no discriminación, derechos de grupos de población en condiciones de vulnerabilidad y también tiene experiencia en temas de conflictos socioambientales y educación para la paz. Ella ha trabajado en instituciones como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, en Amnistía Internacional, así como en la formación de una red de organizaciones de la sociedad civil. Actualmente ella colabora en esta Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, que como ustedes saben pertenece a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, les pido por favor que estén muy atentos a las... Ay, perdón, se oye, está pasando un helicóptero. Que estén pendientes a todas las veces que nuestra ponente solicite que participen, por favor estén activos durante toda la sesión. Como ustedes saben, al final de estas sesiones les vamos a compartir la liga para que ustedes mismos generen su constancia y ahí mismo en esa liga va a venir la presentación que se ocupará el día de hoy. Y bueno, pues ya sin más, le doy la bienvenida a nuestra compañera Isabel Lucero y pues le cedo el uso de la voz. Adelante, Isabel. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Gracias también por el espacio. Quiero agradecer ahorita que tengo ya la palabra a, bueno, pues quien me ha hecho favor de presentarme, que es nuestra directora de vinculación. Muchas gracias a la licenciada Mayra. También gracias a todo el equipo que hace posible esto, que estamos bajo la dirección de quien honrosamente me presentó. Entonces, pues gracias a cada uno y cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que pueda ser un espacio en donde podamos reflexionar, pero también hacer uso de esta palabra a través ya sea del chat o si es que quisieran levantar la mano. Pero la idea es que esto sea más encaminado hacia el tema del día de hoy, hacia un diálogo, no tanto de una forma
de ponencia, porque bueno, también lo cierto es que no somos expertas o expertos en todos los temas, evidentemente, y entonces es muy enriquecedor también que se vaya teniendo la participación de las personas que hoy estamos aquí. Entonces, pues muchas gracias de antemano por este espacio y me gustaría mucho que empecemos ya con la presentación. Esto evidentemente solo va a ser como una herramienta de apoyo, pero lo ideal es que vayamos teniendo algunas de las experiencias que van enriqueciendo este tema en particular. Entonces, pues empezamos. Nuestro objetivo de esta sesión tendrá que ver más con lo que acabo de mencionarles, que sea un proceso de reflexión y de análisis en torno a cuál es la importancia que tiene el poder generar un ambiente de diálogo. ¿Por qué estamos hablando hoy del diálogo? Sé que hemos estado hablando a lo largo de estas sesiones, de estos seminarios virtuales, de diferentes temas que son trascendentales para el quehacer municipal. Que son más como, están más dirigidos en la práctica con las políticas públicas, ¿no? Con esta planeación, pero este tema en particular tendrá que ver más con la forma en la que nosotros estamos procesando la información que nos llega, porque pues somos seres sociales y evidentemente pues nos desarrollamos en un ambiente en donde tenemos que estar interactuando con muchas personas dentro del espacio de trabajo, pero también con la población, pero seguramente también con nuestra familia, con nuestras relaciones sociales personales. Entonces, por eso es importante también que este tema del diálogo quede sobre la mesa para que empecemos a reflexionar y a detenernos un poco en cuál es la importancia que tiene que nosotros podamos establecer un diálogo, porque estamos pensando en que se encamine a fortalecer una cultura de paz. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar en otras sesiones este tema sobre la cultura de paz y lo que buscamos justamente pues es que haya un bienestar en nuestra población, todo siempre dentro del enfoque de los derechos humanos. Entonces, bueno, a grosso modo, esto es lo que hoy pretenderemos con esta sesión, por eso les comentaba, es importante también tener como la experiencia a partir de lo que ustedes han estado teniendo en el espacio donde se desarrolla. Este primer tema va a estar dirigido en un contexto de violencia, vamos a hablar, en qué contexto nos encontramos, por qué estamos hablando de este tema, y luego nos enfocamos un poquito más hacia el lenguaje. Quiero aclarar también que si bien es un tema que podría abordarse desde diferentes ópticas, lo ideal o la idea del día de hoy es que podamos enfocarla así, pero desde una visión mucho más social. Por supuesto que tiene grandes posibilidades de que sea abordado y estudiado por otras disciplinas, pero el día de hoy, dado que en su gran mayoría somos personas que estamos en el área de bienestar, pues nos interesa también mucho tener una idea o una visión desde lo social. Y para ello, me voy a permitir, por favor, proyectarles un video para el cual me va a apoyar mi compañera Cintia. Por favor, veamos este video para que empecemos a reflexionar sobre qué tenemos el día de hoy a nuestro alrededor respecto a este tema del lenguaje. Y ahorita vamos a hablar del video. Por favor. Atención, alumnos. Escribid los insultos que oís a diario.
Y muévete por donde. Parece que lo has puesto como ser de institutos y ahí Aquellos que veáis escrito algo que os hayan dicho, id a la pizarra. ¿Cómo os hace sentir que os digan estos insultos? O sea, entre los amigos y tal nos los llamamos a veces, pero entre nosotros sabemos que es broma. Si te lo dice un amigo no me parece normal, pero es peor si te lo dice otra persona que no te llevas con ella, no eres amigo ni nada, porque sabes que te lo está diciendo totalmente en serio y es para hacerte daño. No sabes realmente cuando lo dices que a esa persona le puede doler, o sea, hay gente que le puede marcar la vida, lo creas o no, seriamente esas cosas. Personalmente, a mí no me afecta que me llamen gilipollas o imbécil. Lo que verdaderamente me afecta es que me llamen tirano de mierda, pitufo y esas cosas, ¿sabes? Y aunque me lo digan amigos, a mí eso pues no me gusta que me lo llamen, porque no me sienta bien. Sin decírselo a nadie, escribid 3 cualidades que admiréis de alguno de vuestros compañeros. Levantad la mano a aquellos que veáis algo que os hayan dicho. ¿Qué os parece que muchos más hayáis recibido insultos que cumplidos? A mí, bueno, la verdad es que me parece un poco deprimente que lo que más se oigan es más defectos que cumplidos. Yo creo que es sobre todo por miedo a lo que la otra persona piense de ti, por miedo a perder tú, no le dices a la otra persona cosas para que se sienta mejor y el otro sea mejor. Levantad la mano a aquellos que tengan valor para decir sobre quién habéis escrito. Alejandro Tierno. Puede pensar bien sobre cualquier persona. He dicho que eres alocada, porque te ríes por todo. Y la más importante, que es sincera. ¿Cómo te hace sentir eso? Muy feliz, ¿no? Porque las cosas buenas como que no se expresan muy a menudo y jamás me habían dicho esto. Nadie me dice cosas positivas. ¿Es eso verdad? Sí. Lo es. Pues que no lo digan no significa que realmente no las tengas. Me hace sentir aceptada y querida porque por muy insignificantes que parezcan 3 palabras, pueden hacer a una persona sentir muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría un poquito leer sus impresiones sobre lo que acabamos de ver, ya sea en el chat o, bueno, si tienen o quisieran participar de manera activa con el micrófono, pero si no es así, en el chat me gustaría saber qué impresiones les deja este video. ¿Por qué creen que empezamos con este video? ¿No? Bueno, la idea de esto es que empecemos a notar la importancia que tiene de entrada la forma en la que nos comunicamos. La idea también es que podamos ver que las palabras tienen un peso y un significado. Entonces, a ver, por aquí ya Alfredo Juan nos dice que es necesario remarcar a niños y adolescentes sus fortalezas y cualidades, por supuesto. Cristal nos dice que siempre son mejor los comentarios positivos y hoy están un poco olvidados. Exacto. Alma nos dice que es importante, le parece importante reflexionar sobre la forma en la que se dicen las cosas.
Exactamente. Sí, la idea también es justo eso, que empecemos nosotros hoy, por eso les decía, detengámonos un momento, ocupemos este espacio, estas 2 horas a lo mejor, poco menos que vamos a estar aquí, para detenernos a pensar en el impacto y en lo que esto significa cuando nosotros nos estamos comunicando. Heidi nos dice que las palabras tienen poder y sobre todo las malintencionadas. Exactamente. Sipina Nachital nos dice que, bueno, aparentemente las palabras negativas no hieren cuando vienen de un amigo o amiga, sin embargo, internamente pueden llegar a ser muy dolorosas. Sí, claro, exactamente. Entonces, la idea de por supuesto que les voy a seguir leyendo o escuchando si tienen intención de hablar por el micrófono, pero lo importante también es empezar a ubicarnos en que así como nosotros estamos recibiendo, digamos, a través de este video, qué mensaje nos deja el video para empezar a hablar sobre el tema de la comunicación, porque esto nos va a llevar al diálogo. Y fue importante para empezar a ponernos en el contexto, que ya hablábamos en un primer momento, sobre el contexto de la violencia. Hay autores, y en particular un autor que nos menciona las formas de violencia y las estructura, digamos, las divide en estos 3 grandes pilares. El primero de ellos, que seguramente en otro momento se ha abordado ya para otros temas, tiene que ver con lo estructural, esta forma de violencia estructural, que no es más allá que aquello que estamos reconociendo como la pobreza, la discriminación, esta exclusión social, las relaciones desiguales que existen, sobre todo entre hombres y mujeres, y que también va de la mano con esta forma de violencia cultural que está más encaminada a la ideología, el lenguaje, los medios de comunicación a veces como esta herramienta que pueden funcionar también para expandir una forma de violencia que no va a ser directa, pero que se mantiene ahí. Lo que acabamos de ver también fue un medio de comunicación que nos proyectó la forma de violencia. ¿Ustedes qué forma de violencia creen que se vio en este video cuando estaban interactuando estos chicos, estas chicas que sí se ven que son adolescentes en su mayoría? Y si quieren pónganlo en el chat mientras seguimos. Y la otra forma de violencia, que esa sí es algo que vemos ya de manera mucho más palpable, pues es la forma de violencia directa, ¿no? Ok, a ver. Creo que nos está presentando. Ahí está. Les hablaba entonces de estos 3 pilares como el contexto rápido de violencia y todo, por favor, siempre estemos pensando en la idea es el diálogo, pero ¿por qué hablamos del diálogo? Bueno, pues estamos hablando hoy también de que en este escenario, en este contexto en donde podemos estar bombardeadas y bombardeados, valga la redundancia, por diferentes tipos de violencia, es importante empezar a identificarlas como tal, aquellas conductas que se pueden encasillar, digamos, en alguna de estas en alguna de estos pilares que nos ofrece este autor, en donde, bueno, pues tenemos la violencia estructural, cultural y directa, que aquí sí ya se ve en la pantalla, y la directa pues es aquella que ya vemos de forma física, pero hoy nos vamos a concentrar un poco más en la cultural, que si bien no es aislada, ustedes ahí pueden ver que de hecho la representación de la gráfica tiene que ver con que van engarzadas una de otra y que se van reforzando mutuamente. La directa ya es aquella en donde pues seguramente es como el grado máximo al que ya alcanzamos a ver que estas conductas se fueron encaminando a una agresión física. Por otro lado, hablamos de la discriminación. Cuando nos enfocamos en el lenguaje
y lo que acabamos de ver sobre cómo las palabras tienen este poder, ya lo decían ustedes en los comentarios, tienen este poder de agredir, de lastimar, ¿no? Estas palabras negativas, o si ustedes vieron en el video, aquellos chicos que mencionaban que, bueno, aunque venga de un amigo, pues no les gusta que les pongan sobrenombres y están basados, sobre todo estos sobrenombres, en estereotipos, ¿no? En algunas condiciones, ya sea física, ya sea de apariencia, ya sea de condición económica o social, y ahí entonces estamos fortaleciendo una conducta de discriminación a través del lenguaje. Pero entender primero qué es la discriminación. Cuando hablamos de discriminación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues la discriminación va a ser toda la distinción, exclusión o restricción que va a permitir, digamos, que se obstaculice o que se violenten los derechos de las personas o el acceso a los derechos de las personas. Y esto sí es muy importante también tenerlo en cuenta, porque nosotros hoy somos personas servidoras públicas. Entonces, dado que somos personas servidoras públicas, nuestro actuar tendrá que estar dentro de un marco de los derechos humanos. Tenemos la obligación de promover, garantizar, respetar y procurar los derechos humanos, porque somos parte del Estado en tanto a nuestro papel hoy como personas servidoras públicas. Entonces, por eso es tan importante también tener muy claro que nuestro lenguaje, más allá de ejercer evidentemente violencia, también estamos pensando en que podríamos menoscabar, que podríamos anular, que podríamos violentar los derechos de las personas. Cuando nosotros estamos haciendo esta distinción o esta exclusión desde la forma en la que nos expresamos o nos dirigimos con quienes en algún momento pueden llegar a solicitar algún servicio o en nuestro propio espacio de trabajo, nosotros estamos recurriendo a la discriminación. Estamos recurriendo a una forma de violencia que va a menoscabar, digamos, el desarrollo de las personas en general. Ahorita, bueno, un poquito más adelante vamos a ver por qué tenemos que estar muy claros con esto, porque es importante abordarlo también desde este enfoque. Aquí tenemos ya en la pantalla, si ustedes pueden observar, algunos de los motivos más frecuentes por los que se hace esta distinción o esta exclusión. Tiene que ver con el origen étnico, el color de piel, ¿no? Desafortunadamente, ese es uno de los temas que en el país en general toma mucha relevancia en varias áreas, ¿no? El color de la piel, la cultura, la apariencia física. Recordemos otra vez, vayamos al video y recordemos qué es lo que veían o qué escribían estos niños, estas niñas en el pizarrón cuando dijeron escriban 3 palabras que escuchen como insultos, digamos. Y muchos tenían que ver con esta apariencia física, con la orientación sexual también, con la condición social, económica, con la cultura, ¿no? Entonces, son estos aspectos, estos motivos, los que van dirigiendo nuestra forma de expresarnos a través de las palabras. Ahora, me gustaría mucho que una vez más mi compañera me va a apoyar. Me gustaría saber, ahorita vamos a utilizar una plataforma que ya es muy conocida por ustedes seguramente, por la mayoría, porque la hemos utilizado en otros momentos. Me gustaría saber, así como en el video, ¿qué frases cotidianas ustedes han escuchado que crean que incitan a la discriminación? ¿Cuáles son aquellas frases que ya hasta hemos normalizado, que son parte de nuestra cotidianidad, que estén encaminadas o que ustedes crean hoy, a partir de lo poco que hemos visto hasta este momento, que puedan incitar a la discriminación?
Vamos a proyectar la plataforma en una plataforma de Menti, vamos a proyectar la palabra. Ahorita mi compañera va a poner la liga y el código para que ustedes puedan accesar y se vayan viendo las respuestas en tiempo real. Ahí está. Quienes no tengan oportunidad de hacerlo en el Menti, por favor, en el chat escriban sus respuestas. Y miren, ya vamos viendo aquí algunas de las frases que se escuchan o que ustedes escuchan que pueden incitar a la discriminación. Por aquí dice negro, corres como niña, negro, naco, tenías que ser vieja. Qué desperdicio que seas gay. Esa es una frase que de repente se escucha bastante. Mire ese indio. Seguro consiguió ese trabajo porque anda con el jefe. ¿Sí? ¿Estás en tus días? Ujú. Regularmente esa frase la escuchamos más cuando estamos, sobre todo para las mujeres, evidentemente, cuando estamos tratando de marcar a lo mejor algún límite con más firmeza, ¿no? No saber hacer nada, las mujeres son muy emocionales. Ahora en el chat. Pareces mujer. A ver, en el chat seguramente debemos tener ya algunas frases. En lo que ustedes siguen poniendo en el Menti, por supuesto, ahora vamos a checar qué nos dicen en el chat. Tenemos, pareces vieja por cómo chismeas, de seguro es vieja la que va manejando, es modosito, ¿cuánto le costaría el ascenso? Es bonita, no creo que sea inteligente, eso no es para hombres. Ay, esta no, el de turismo zaguayo, no sé si está bien escrita, pero bueno, ahorita sí, puede abrir su micrófono y dárnosla. A una persona, pues adulto mayor, la abuelita, el abuelito, de pobrecito viejito, debes cocinar y limpiar, pareces la mujer, indio, estás hormonal, dicen los médicos. Ay, tú que eres mujer, ordena, hablas como vieja. Vaya, pues una amplia gama de frases, ¿no? Por aquí, por el chat también nos dicen, tú qué sabes, eres nuevo en esto, calladita te ves más bonita, se le ve el nopal en la frente, exactamente. Ahora, muchas gracias por ayudarnos con su participación. Nos gustaría también mucho que, por favor, nos gustaría mucho, a ver, en el chat tenemos otra más. Y los deben cuidar. La vez pasada alguien de aquí nos dijo, a los de 50 años ya son viejitos y los deben cuidar. Vaya, ok. Bueno, pues entonces, sí, justamente se dieron cuenta de la amplia gama que tenemos, desafortunadamente, de frases que son muy cotidianas, que hemos escuchado en general y que
pues ustedes consideran que van incitando a la discriminación. ¿En qué están basadas estas frases en su mayoría? ¿No? En que si las mujeres son hormonales, en que si ya son viejitos los de 50 años, en que es negro, naco. Son frases muy despectivas, son palabras muy despectivas que están basadas en aquello que nos remite la discriminación a los motivos de apariencia, de edad, de condición económica, de sexo, ¿no? Entre hombres y mujeres. Por acá, a ver, nos dice Patricia Baltasar, en trabajo de parto en los hospitales abriste las piernas, ahora aguántate. ¡Wow! Claro, son frases que además de todo son sumamente violentas, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, que, digo, no está aquí en la pregunta, pero me gustaría si ustedes tienen oportunidad con estas frases que acaban de ustedes de poner, si pudieran ponernos qué les hace sentir o qué estarían ustedes pensando a partir de escucharlas o que si alguien les dijera esto, no solamente a ustedes, sino, por ejemplo, a alguien de su familia o a alguien que ustedes quieran mucho, ¿no? Si un día llegan a casa y escuchan a sus hijos, hijas, a hermanas, hermanos, a padres, a madres, a quienes ustedes tengan en alto aprecio, que lleguen y les hayan dicho, hoy me dijeron esto, ¿no? Hoy estuvieron diciéndome esto. ¿Cómo ustedes se sentirían a partir de escuchar estas frases que acabamos de poner aquí? Si tienen oportunidad en el chat, por favor. Muchas de estas las realizan las propias mujeres, nos dice Alma Valdés. Clara nos dice, esta viejita no está actualizada para que le explique, no va a entender. En razón de la edad. Ya por aquí Heidi nos dice enojo y frustración. Exactamente, enojada. Cipina Nanchital nos dice humillada, limitada, menospreciada. Hay indignación, exactamente. Hay enojo, hay frustración, hay indignación. Nos vamos sintiendo, justo como nos dice aquí Cipina, humilladas, limitadas, ¿no? Nos van limitando en nuestro desarrollo, porque las palabras sí tienen peso, porque no solo son palabras, porque por ahí el video decía, lo dicen en broma, pero a mí no me suena tan en broma porque no me hace reír, al contrario, me hace sentir mal, ¿no? Y es exactamente eso lo que sucede. Ahora, esto vayámoslo trasladando al momento en el que nosotros estamos realizando nuestro quehacer municipal, ¿no? Lo hemos escuchado seguramente estas frases, pero también empezamos a reflexionar cuánto nosotros podemos fomentar quizás algunas condiciones que vayan permitiendo que esto se siga reproduciendo, ¿no? Por aquí en el chat nos dice, el problema es que cuando se escucha y no se defiende a la persona ofendida. Quizás va más enfocado un poco y por eso hoy hablaremos estamos hablando, digamos, de este tema del diálogo. Nos parece muy importante que nos contextualicemos. Para ello, ahorita voy a pedirle, por favor, bueno, antes de eso, ahorita vamos a ver un segundo video, pero ahora, retomando esto que estuvimos checando en el chat, en las frases, lo que ustedes nos están compartiendo sobre cómo se sienten o cómo se siente escuchar estas frases, pero cuando ya lo personalizamos, es decir, yo les dije, imaginen que una persona que ustedes quieren mucho llega a decirles, hoy me dijeron esto en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde sea, pero me lo dijeron, ¿no? Y ustedes están diciéndonos, siento indignación, siento enojo, siento frustración. Lo estamos personalizando porque es importante que nosotros empecemos a detectar una herramienta importante que va a ir más adelante, que vamos a ver por qué, que es la empatía. Y ya por aquí en el chat también nos dijeron, empatía por la persona discriminada. Ahora, el lenguaje
Les dije que ha sido estudiado por distintas disciplinas, cosa que es muy importante y que nos ha dado muchas herramientas, pero a nivel social, digamos, es importante que nosotros podamos reflexionar sobre cómo nosotros lo utilizamos, sobre todo siendo personas servidoras públicas, aunque eso no exime, evidentemente, que en casa vayamos y utilicemos un lenguaje agresivo o en la calle o con amigos o en general, ¿no? No lo exime, pero es importante reflexionarlo en estos espacios porque el lenguaje va construyendo y configurando un contexto. El mundo en general se va construyendo a partir de la presencia del lenguaje. El lenguaje construye y va a representar también identidades, ¿no? Otra vez lo del video y lo que ustedes nos han compartido aquí. La forma en la que yo le etiqueto a una persona a través de una palabra va construyendo una identidad, no de esa persona, sino de cómo se mira a esa persona, ¿no? De cómo yo la etiqueto y cómo se va construyendo esta identidad a partir de estas palabras ofensivas. Esto también en las comunidades sucede demasiado cuando estamos construyendo y representando identidades, siempre va a ser a través del lenguaje. Por supuesto que el lenguaje, o sea, lo pienso, lo hablo y lo actúo. Por supuesto que el lenguaje va a direccionar mis acciones en mayor o menor cantidad, pero en su gran mayoría va a ir direccionando nuestro actuar. El lenguaje también va organizando nuestras relaciones sociales, va determinando cómo es que yo me estoy relacionando con las personas. Si estoy utilizando un lenguaje agresivo o estoy utilizando un lenguaje pasivo, ¿no? Que vamos a ver más adelante. También esto va a producir efectos sociales y no hay más claridad que lo que ustedes ya nos pusieron ahorita en el chat y también viendo lo del video. Los efectos sociales, la polarización, la discriminación va agrandando, digamos, estas brechas sociales. Por supuesto que hay varios otros factores que juegan un importante peso en esas brechas sociales, digamos, también de desigualdad, pero el lenguaje es un tema importante a abordar porque produce también estos efectos sociales. Un lenguaje también va a representar y va a construir la realidad. Por eso es tan importante que hoy podamos detectar y reflexionar sobre lo que estoy diciendo y también lo que estoy escuchando, también lo que estoy recibiendo, porque está representando y va construyendo una realidad, va configurando un contexto, va representando identidades. No solo son palabras, son también elementos que nos van a permitir saber en dónde estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y por eso abordamos, sin olvidar, que estamos queriendo fortalecer una cultura de paz. Ustedes pueden considerar que con estas frases podamos estar configurando un mundo o representando o teniendo efectos sociales que estén encaminados hacia un bienestar. Por acá nos dice Mariana. Si el chiste se burla de alguien, exacto, que si alguien se burla de alguien no es chistoso, si la conversación pone en ridículo a alguien no es amena, si el juego hace que alguien se sienta mal no es divertido, exactamente. Pero es desde ahí, desde poder identificar, porque muchas de estas frases ustedes las pudieron poner rápido y eso también habla un poco de cómo las vamos normalizando. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar que eso no es normal, digamos, eso no es parte de una convivencia pacífica y armónica. No lo necesito, no lo requiero y necesitamos tener, sí, habilidades comunicacionales que nos van a ir encaminando hacia tener un diálogo o hacia tener esta herramienta que es el diálogo como una forma de relacionarme de manera armónica y pacífica. Ahora, una vez que tenemos esta representación y que estamos viendo por qué razón
el día de hoy, antes de entrar al diálogo, necesitamos atender que el lenguaje tiene estas implicaciones, ¿no? que construye, configura, organiza nuestras relaciones, nuestra realidad, tiene efectos sociales. Es importante entonces tenerlo claro para que entonces, en el momento que hablemos del diálogo, sepamos que es importante porque estamos actuando en razón de estos elementos. Me gustaría mucho, si tienen oportunidad, vamos a ver otro video cortito para que podamos entender un poco mejor, digamos, o tener como más claridad sobre el impacto que tiene el lenguaje en nuestra cotidianidad. Por favor, si me ayudas con el video, ¿sí? ¿Quién te parece de todas estas personas la más solidaria? ¿A quién le ofrecerías tu amistad? ¿A quién no? ¿A quién de estas personas le ofrecerías trabajo? ¿A quién no? ¿A quién le ofrecerías hospedaje? ¿A quién no? ¿Quién de estas personas te da desconfianza? ¿Quién de ustedes participó en el rescate del Señor? Secretaría de Gobernación, CONAPRED. Listo, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que acabamos de ver? Exactamente. Sí, Heidi nos dice fuerte pero real. Juzgamos por lo que vemos, exactamente. Lo que hicimos ahí entonces fue un poco, se dieron cuenta que construimos realidades e identidades a partir de los prejuicios, ¿no? Este es un elemento importante porque es algo que sucede mucho y que no solamente tendrá que ver con el lenguaje, pero que sí es un elemento trascendental a partir de las palabras y lo que hablábamos, ¿no? Cómo va construyendo estas identidades que en su mayoría, a veces solamente por observar a la persona, nos creamos una idea y entonces tenemos un prejuicio ya establecido. Y entonces a partir de ese prejuicio, empezamos a construir una historia que no conocemos, que no sabemos si es real o no, pero empezamos a construir una historia de esa persona y resulta que al final es todo lo contrario. El video decía, esta persona que estaba eligiendo fue víctima en un desastre natural y él no sabía quiénes habían apoyado en su rescate, pero incluso le preguntan, ¿no? Y resulta que todas las personas que estaban ahí estuvieron implicados en ese rescate y todo siempre fue a partir de prejuicios. Entonces, aquí una vez más la evidencia de cómo el lenguaje va construyendo y va configurando una realidad, cómo va construyendo y configurando el mundo, cómo va construyendo y representando identidades y produce estos efectos sociales que desafortunadamente muchos están encaminados a la discriminación. Por eso hoy hablamos del lenguaje negativo. En el chat nos dicen, Mari nos dice real, en la vida cotidiana te dejas llevar por la apariencia. Heidi nos dice que su abuelita decía, hasta de una piedra podemos necesitar, efectivamente. Hasta de una piedra necesitamos. Clara Cabero dice, yo soy de la comunidad y es triste que vean aspectos antes de que puedes aportar en todos los círculos sociales. Sí, exactamente. Y por eso
Por eso una vez que nosotros nos enfocamos y decimos, bueno, es que hay un contexto en donde el lenguaje se puede utilizar de forma negativa, digamos, para violentar a las personas, pero entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es la forma o cómo contrarrestamos? Ya no hay ninguna posibilidad, ya no hay opciones, ya nos quedamos con estas frases normalizadas, violentas, que nos hacen sentir mal. Que han tenido como esta configuración violenta, ya, nos quedamos aquí. Pues no, en realidad sí hay algunas opciones y por eso el día de hoy estamos aquí. Necesitamos también saber que hay herramientas claves para la comunicación y este es el segundo apartado en donde vamos a estar abordando y es algunas de estas tienen que ver con una escucha activa, con una asertividad y la empatía. Y creo yo que también las hemos escuchado estas palabras, pero en realidad, ¿de qué va esta palabra? ¿Qué son estas palabras, no? ¿Cómo las podemos obtener? ¿Con qué se comen? O si es que no se comen, ¿dónde se encuentran? Pues bueno, la importancia de las claves asertivas, de las herramientas, para una comunicación asertiva, clara, respetuosa, tiene que ver, por ejemplo, la escucha activa tiene algunos elementos a considerar y es cuando nosotros imaginemos que estamos en un escenario, bueno, en un lugar donde llega una persona que nosotros tendríamos que atender desde nuestro servicio público. Y es una persona que seguramente les ha sucedido, llega muy alterada porque no se le ha solucionado alguna petición que ha tenido ya en varios lugares. Llega con ustedes y llega a reclamar de inmediato, ni siquiera llega a preguntar, sino llega a reclamar. Lo ideal es que nosotros ahí tengamos estas habilidades y estas herramientas para poder establecer un diálogo. Por eso es importante conocer estas herramientas, porque son fundamentales para que realmente se pueda establecer un ambiente de diálogo. Y en la escucha activa, hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Oír es la capacidad que tenemos auditiva, digamos, ¿no? Es la capacidad que yo tengo de poder oír vibraciones del sonido. Y espero que muchas y muchos de nosotros tengamos esta capacidad saludable, digamos, pero oír es esta capacidad física, digamos, de poder escuchar, bueno, de poder oír las vibraciones del sonido. Lo que ustedes ahorita están haciendo con mi voz, pues seguramente es que están oyendo las vibraciones que tiene el sonido de mi voz. Eso es importante porque evidentemente es uno de nuestros sentidos físicos, pero esta es una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar necesita del oído, evidentemente, pero ya va a necesitar también de algunas implicaciones que tienen que ver con poner atención de forma mental. Algunas situaciones cognitivas, digamos, del conocimiento, de poder estar más atentos, más atentas. Entonces, para tener una escucha activa, lo primero que tenemos que hacer, o de las primeras cosas que tenemos que hacer, es generar el contacto visual. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que hoy en nuestras pláticas o en nuestras conversaciones, el contacto visual que tenemos seguramente es con nuestros teléfonos o con nuestras máquinas si estamos en el trabajo? Pero en general, cuando tenemos una conversación social con algún amigo, amiga, familiar, compañero de trabajo, etcétera, generalmente si tenemos el teléfono a la mano, es muy probable que nuestro contacto visual va a ser con el teléfono y no con la persona. Cuando nosotros estamos en este escenario que les mencionaba, de llega esta persona ya un poco alterada, digamos, con un reclamo porque no se le ha atendido, lo importante es que podamos generar un contacto visual
que pongamos atención en el lenguaje corporal. Si está alterada, es muy seguramente que va a estar manoteando, seguro que va a estar como levantando la voz, que va a estar con una posición, como más echada para adelante, ¿no? Tal vez porque está siendo un poco más agresiva, digamos, con el espacio. Y es importante que nosotros podamos tener la detección del lenguaje corporal que tiene. Para tener una escucha activa, también es fundamental que eliminemos nuestra respuesta en automático, porque si estamos teniendo una respuesta en automático, o sea, si solamente estamos dejando que la persona termine de decirnos, porque ya sabemos que le vamos a decir, lo siento mucho, aquí no es, pues no escuchamos de forma activa, ¿no? No estamos escuchando lo que la otra persona, el mensaje que la otra persona nos está diciendo, que está haciéndolo de una forma, digamos, pues sí, agresiva, que no está siendo agradable tener esta interacción con esa persona en ese momento, pero si nosotros tenemos ya de entrada la respuesta en automático, pues nuestro cerebro nos dice no necesitamos ponerle mayor atención, ya nos bloqueamos y ya no procesamos toda la información que nos ha dicho. Seguramente escuchamos he ido a varios lugares y nadie me dice nada, y listo, ahí nos quedamos. Entonces, ahí está. Creo que otra vez no se veía la presentación. Entonces, bueno, les comentaba sobre eliminar la respuesta en automático, porque eso no nos está funcionando, no nos va a funcionar, nos bloquea por completo, nuestros canales receptores ya no van a permitir que procesemos toda la información que nos acaba de dar esta persona. Para que nosotros también podamos establecer la escucha activa, es importante que la otra persona se sienta en cierta confianza. Seguramente va a ser difícil si está en este modo alterado, pero por eso es importante que podamos generar confianza. Algunas técnicas, por ejemplo, hay una en donde hay que distraer la atención del foco de conflicto de ese momento. Podría funcionar que en algún momento le diga a la persona o le ofrezca, por ejemplo, no sé, un vaso de agua, algún dulce, si tengo a la mano, para que eso pueda distraer la atención de esa persona de el enojo en ese instante, al menos por unos segundos. Y eso le va a permitir abrirse un poco más porque le generó confianza. ¿Cuántas veces a nosotras mismas, a nosotros mismos, el hecho de que nos puedan de entrada ofrecer, digamos, un vaso de agua o algún dulce o hasta algún té? ¿Cómo se sienten ustedes cuando llegan a un lugar donde no los conocen, evidentemente, que no sea familiar, y se les atiende de esta manera, se les ofrece esto, ¿no? ¿Cómo ustedes se puedan sentir al respecto? Es exactamente lo mismo que nosotros podemos generar a partir de que la persona que viene en ese estado se pueda voltear un poquito del enojo que está teniendo en ese instante. También es importante que cuando nosotros estemos escuchando, digamos, a la persona que nos está diciendo esto, podamos afirmar o podamos tener movimientos de afirmación, porque eso a la otra persona, el mensaje es, su mente está recibiendo que sí estamos poniéndole atención, que sí sabemos de qué está hablando, ¿no? Que sí entendemos de por qué está en ese estado. Sé que ha habido algunas ocasiones en las que pareciera que esto puede ser contraproducente, pero físicamente esto es algo que sí permite generar cierta conexión, digamos, con la persona que está recibiendo nuestro mensaje. Lo importante de una escucha activa también es que podamos resumir lo que la persona nos dijo.
resumir un poco el mensaje al final, digamos, de que acabamos de escuchar, porque esto, por supuesto, que le va a confirmar que sí le pusimos atención, que sí fue escuchado o escuchada, que tal vez ahí es va a ser un poco más sencillo que la otra persona pueda recibir una negativa en tanto al servicio, digamos, de no me corresponde a mí, pero estoy ofreciendo una alternativa, ¿no? Seguramente si no le corresponde o no está dentro de su competencia atender ese asunto, la otra persona, el hecho de que se haya sentido escuchada, le va a permitir que los niveles de frustración, de indignación, se puedan aminorar un poco. En resumen, digamos, la escucha activa tiene que ver con asumir que lo que la otra persona me está diciendo es importante. Y cuando nosotros parafraseamos lo que nos dijo, estamos de alguna forma validando lo que nos acaba de decir, que para esa persona es importante. Tal vez para mí no tiene el mismo efecto, pero para quien me lo está diciendo sí es importante. Y se los estamos resumiendo, digamos, ejemplificando en un contexto del espacio laboral, pero esto llévenlo a casa o con algún amigo, con alguna amiga, a ustedes mismos, ustedes mismas. Les decía, cuando estamos, ¿cuántas veces nos ha sucedido que podemos platicar o que queremos platicar a lo mejor de un asunto muy personal con una amiga, con un amigo, y este amigo o amiga está en el celular, ¿no? Y aunque te diga, sí te estoy escuchando, a lo mejor sí te está escuchando, pero su atención no está completamente contigo. Entonces, no está aislado, digamos, de la forma en la que nosotros nos comunicamos en el espacio privado que en el espacio público. Y en el chat ustedes pueden poner algunos ejemplos de si les ha sucedido que les ha tocado ir a solicitar algún servicio siendo parte de la ciudadanía y que la persona que les atiende, pues, o está en el celular, o está en la computadora, no está haciendo contacto visual. Esto generalmente, ¿cómo les puede hacer sentir? Aunque sabemos, porque somos parte del servicio público, que muchas veces tenemos que estar como checando alguna información, algún dato, algo, pero en particular, si estamos observando que toda su atención se dirige hacia el dispositivo y no hacia mí, no es algo muy agradable. A mí me ha sucedido y la verdad es que salgo de ahí pensando en si realmente supo de lo que le hablé, si realmente escuchó la petición que tenía y entonces sí lo iba a poder resolver, o solamente me dijo, no, aquí no es, porque pues ni siquiera puso atención a lo que le expresé. A ver, en el chat nos dice Ricardo primero. En ese aspecto, cuando tenemos reuniones con amigos, ponemos los teléfonos al centro de la mesa y quien tome primero su cel paga la cuenta completa. Mira, qué buen tip nos acaban de dar, ¿no? Eso yo creo que lo podríamos aplicar en varios momentos. Incluso las barreras físicas para una comunicación adecuada. Claro, las barreras físicas también. Por eso aquí en la escucha activa les mencionaba el poner atención al lenguaje corporal. Sí, por supuesto que sabemos que no somos expertos ni expertas en la lectura del lenguaje corporal, pero sí hay, digamos, algunos mínimos establecidos en donde podamos interpretar si la otra persona está tranquila, si se siente alterada o si se siente ansiosa. ¿No? Hay algunas situaciones mínimas que esto que les mencionaba de si yo me giro por completo a verlo a los ojos y poner una atención, por supuesto que mi lenguaje corporal le está diciendo, estoy escuchándote, estoy poniéndote atención, o sea, mi atención está para ti. Que si yo en este momento pudiera estar digo, estamos en cámara,
Pero si en este momento yo pudiera estar completamente de esta forma, ¿no? Tal vez ustedes no saben si yo estoy escribiendo o si estoy viendo mi celular o si estoy acomodando el escritorio. Entonces, el lenguaje corporal es importante también que lo podamos observar porque puede representar una barrera también para poder comunicarnos. Y en un diálogo, pues esto va a ser fundamental. Poder desarrollar la escucha activa nos va a poder ir garantizando que se puede establecer un diálogo porque es uno de los principales elementos para el diálogo. Cipina nos dice, hablando también del espacio en nuestras oficinas y que no tengamos archiveros o muebles que interfieran en el contacto cara a cara con la ciudadanía. Sí, bueno, hay algunas condiciones en el espacio que a veces facilitan y otras obstaculizan un poco más. Pero si nosotros tenemos esta habilidad para poder generarle la confianza a la otra persona de saber que estamos escuchando y que realmente estamos poniendo atención, a pesar, digamos, de estas condiciones, porque pues hay algunas cosas que no podemos nosotros controlar o cambiar, pero en general mucho tendrá que ver desde lo que yo estoy manifestando con mi actuar. Clara nos decía, cuando tengo reunión con las distintas áreas de mi trabajo, pido que se sienten al lado de mí y explico en la misma computadora, igual con los ciudadanos, me siento con ellos y escucho para poder saber qué necesitan. Y sí que me corresponde los que, exacto, y si no me corresponde, los que analizo directamente con el área correspondiente, pero resuelvo. Claro. Y esto es importante. Por ejemplo, estas técnicas que son muy sencillas y que sí podemos realizar, son parte de lo que podríamos estar abonando, ¿no? Coapiaxtla de Madero nos dice, como personas servidoras públicas, debemos poner atención a lo que la persona que solicita algo, debemos poner toda la atención sin distraernos en algo. Sí, sobre todo por esto que les menciono, desarrollar esta habilidad de la escucha activa, esto es la escucha activa. Esta diferencia entre oír y escuchar, que ya hicimos al inicio, la escucha activa tiene que ver básicamente con poner plena atención, con realmente ponerle atención, porque nuestra capacidad de atención es muy volátil. Entonces, por eso si tenemos más distractores, pues va a estar un poco difícil. Y esta habilidad nos va a funcionar mucho, no solo en el área laboral, se los puedo asegurar, sino también en el área personal. Esto de la escucha activa, el escuchar para comprender y no escuchar para responder, es algo que nos puede evitar algunos conflictos, no solo en el área laboral, sino también en la personal. Ahora, la otra habilidad que es importante para tener nosotros esta posibilidad de generar un ambiente de diálogo, pues tiene que ver con la empatía, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de la empatía? Ustedes aquí en el chat, si tienen oportunidad, podrían decirnos qué consideran como empatía. ¿Qué ustedes creen que es la empatía? Porque seguramente sí la hemos escuchado. Y es una de las habilidades trascendentales para la comunicación efectiva, armónica, y que puede ir enmarcando mucho nuestras relaciones sociales. Aquí en la empatía lo que nosotros mencionamos es que es parte de una habilidad comunicativa, ¿no? Pero no solamente es eso. No solamente, digo, ahorita porque estamos hablando específicamente de esta parte del lenguaje, la comunicación, porque queremos llegar al diálogo, pero la empatía también es un actuar. Entonces, sí, es una habilidad que se desarrolla, que se fortalece
Seguramente hay quienes somos más empáticos que otros, pero eso no quiere decir que no se pueda fortalecer o que no se pueda desarrollar. Entonces, me gustaría ver, ya por aquí hay algunas respuestas. Dice, estar en los zapatos del otro. Para mí es ponerse en los zapatos de la otra persona, ser considerado con las personas. Es una herramienta para lograr vinculación saludable con otras. Pensar en cómo me sentiría si me dijeran o hicieran lo mismo, básicamente ponerse en el lugar del otro. La empatía es comprender la manera de actuar o pensar de las personas sin juzgar antes. Es muy interesante que nos mencionen esto, sobre todo el hecho de que muchas veces la empatía la relacionamos justo con ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Ponerse en los zapatos de la otra persona. Y no está del todo equivocado. Sin embargo, si nosotros prácticamente hacemos eso, si nosotros nos ponemos los zapatos de la otra persona, habrá zapatos que no nos van a quedar. Habrá zapatos que nos van a quedar o muy grandes o muy chicos, ¿no? O que sean muy pesados, o que sean o que nos lastimen. Y entonces difícilmente vamos a poder entender por qué esta persona está utilizando esos zapatos, ¿no? Esto de ponerse en los zapatos del otro es una forma muy práctica de entender la empatía, pero de pronto puede ir limitando el que realmente nosotros lleguemos a comprender, que es la forma en la que se desarrolla la empatía. La empatía va busca comprender, busca tener en nosotros, y la empatía es más para nosotros, una lógica que comprenda la situación emocional de la otra persona. En este ejemplo que les decía de que llega alguien muy alterado, reclamando porque no se le ha atendido, si yo me pongo en sus zapatos, puede ser que diga, yo nunca voy a actuar así, yo nunca reclamo, yo por muy enojada que estuviera, no llegaría a reclamarle a alguien que ni conozco, ¿no? Y entonces ahí yo ya no comprendí por qué esta persona está actuando de esa manera. Sin embargo, si yo logro, desde mi lógica, decir, bueno, es que ya me dijo, por eso el tema de la escucha primero, ya me dijo que fue a 3 ventanillas distintas y que en las 3 simplemente le dijeron aquí no es. Y ni siquiera le dieron ninguna opción, y no solo no le dieron ninguna opción, sino ni siquiera lo voltearon a ver. Tal vez de 2 ventanillas me dijo, ni siquiera me voltearon a ver, ¿no? Siguieron en la computadora o estaban en su celular y ni siquiera me voltearon a ver. Y ese pequeño detalle fue incrementando su frustración y su indignación. Fíjense cómo la manera en la que nosotros nos comunicamos corporalmente también tiene una trascendencia importante para elevar los niveles de frustración o bajarlos un poco. No nos hacemos responsables de la frustración de la otra persona, pero sí de cómo nosotros podamos estar relacionándonos en este espacio, digamos, porque somos personas servidoras públicas. Si yo entonces escuché que ya caminó por estas 3 ventanillas, en 2 se sintió ignorado o ignorada, ni siquiera le resolvieron nada, puedo comprender que para esta persona debe ser difícil porque vive muy lejos, tiene que tomar transporte público, cada vez que viene es un gasto de tiempo, de dinero, de esfuerzo, y no se le ha resuelto nada. Y entonces yo digo, debe ser difícil para esta persona, porque yo tal vez vivo a 2 cuadras de donde trabajo, afortunadamente que eso no sucede en mi caso, la verdad, pero si en algunos pasa que bueno, entonces no puedo entender, no puedo comprender si yo me pongo en sus zapatos, pero si yo lo observo desde afuera y escuché activamente, entonces sí puedo comprender su situación emocional alterada. Puedo comprender que para esta persona es difícil
tener que viajar tanto, gastar tanto tal vez en comida o tal vez ni siquiera ha comido y eso también físicamente altera y va elevando su nivel de frustración, pues si no he comido seguramente no se siente del todo bien. Eso me va a permitir comprender y ahí ya estoy comprendiendo el motivo y la intensidad para que yo pueda abrir mis posibles alternativas de solución. Si yo ya comprendí la situación emocional en la que está o en la que se está presentando en este momento, si yo puedo comprender entonces ya el motivo y por qué tiene esta intensidad, es probable que yo pueda manejar algunas posibles soluciones y que me voy a adherir de algunas técnicas, como ya lo mencionaron ustedes también en el chat, y esto que les mencionaba también de a lo mejor le puedo ofrecer un dulce, un vaso de agua, alguna botana que tenga ahí, porque esto, más allá de ser cordial, es una técnica también para poder distraer la atención del enojo de ese momento, solo por algún momento. En ese instante, cuando nosotros podemos ofrecer hasta alguna alternativa de solución que va a ser no muy favorable, digamos, porque si no me corresponde a mí, si esta persona está esperando que yo le resuelva sí, aquí es, no se preocupe, le voy a atender todo el conflicto que tiene, pero no me toca a mí. Con estas medidas, con esta escucha activa, con esta empatía, yo voy a generar una condición distinta, digamos, ¿no? Porque la persona no se va a encontrar con el mismo trato que ha recibido en otros espacios. Y al no tener el mismo trato, va a responder de una forma distinta, porque ya no entra en la respuesta automática, porque no tiene los mismos distractores, digamos, o no tiene los mismos efectos que ha sufrido en las ocasiones anteriores. Esto entonces es importante para el diálogo porque una persona que tiene una habilidad empática logra ampliar su panorama de comprensión y la empatía puede facilitar la cohesión y la adaptación, la cohesión social. Si una persona es empática o si en una comunidad se puede desarrollar esta empatía o se puede fortalecer, es mucho más fácil, digamos, a pesar de algunos elementos que no controlamos, que se puedan plantear la cohesión y la adaptación, porque se van a buscar soluciones en conjunto, porque lo que está pasando con la otra persona no me está pasando a mí, pero puedo entender que debe ser muy difícil para esta persona y eventualmente me puede suceder a mí, ¿no? Esto también va a favorecer la responsabilidad de la otra persona y la mía y la conexión social. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad en lo que estoy escuchando y hasta dónde llega la responsabilidad de la otra persona? Porque con la empatía se logra, se intenta comprender una realidad distinta a la mía. Estoy intentando comprender la realidad de esa persona. A ver, en el chat tenemos algunos comentarios. Nos dice, es ponerse en el lugar de la otra persona, que justo es lo que estábamos mencionando, hacer sentir mejor a la persona con nuestras acciones y palabras. Sería que aunque no esté de acuerdo con su idea o pensar, ver la emoción del otro. Sí, sí, nadie dice que porque yo sea una persona empática, necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que la otra persona, con la idea de la otra persona. Eso no es, no significa, no es igual a la empatía, pues. La empatía tiene que ver con que a pesar de que la otra persona tiene una idea distinta a la que yo tengo o no compaginamos en estas ideas, pueda comprender por qué piensa de esa manera, ¿no? ¿Cuál es, digamos, como un poco el contexto? Por eso les regreso al tema de la escucha activa, porque la escucha nos da mucha información de comprender a la otra persona. Cuando yo comprendo
por qué actúa de esa forma, por qué piensa de esa forma, no quiere decir que yo soy igual o que yo ya estoy de acuerdo en la idea que tiene o en la forma en la que actúa. Quiere decir que tiene una historia, seguramente una historia de vida complicada, difícil, como todas y todas las personas que estamos aquí seguramente hemos pasado, pero yo logré procesar esa información de una manera distinta, porque tuve una escucha activa, porque logré entender o comprender que su situación emocional le está generando actuar de esa forma o pensar de esa manera. Y no quiere decir que yo voy a actuar igual, o no quiere decir que yo voy a estar de acuerdo con eso. Pero para ello, justo vamos a ir a la tercera habilidad, que tiene que ver con esto que nos decía Mariana, de si no estoy de acuerdo con esa idea o pensar, entonces solo es ver la emoción del otro. Sí, pero ¿qué hago con eso? ¿No? Porque también yo necesito expresar, o yo requiero expresar que no estoy de acuerdo con eso. Y para ello, habrá que desarrollar una habilidad que es la comunicación asertiva. Magdalena Valencia dice, es pensar que sentiría la persona si estuvieras en su lugar. Exactamente. Es comprender que para esa persona debe ser difícil, ¿no? Lo que ha estado pasando, para su propio contexto, para la forma, esto que les mencionaba de seguramente se traslada, ha gastado, no come, ha tenido que perder días en su trabajo, o sea, se le ha complicado mucho para poder resolver esto y no se le ha resuelto. Cuando yo veo esos elementos, puedo comprender el estado de alteración que tiene. Puedo comprender, no estoy justificando, ¿no? Estoy entendiendo que no es lo mismo. Es pensar y entonces ahí yo estoy pensando qué sentiría la persona, por qué está sintiendo por qué se está sintiendo de esa forma, ¿no? Entonces estoy desarrollando mi empatía. No sé si hasta aquí con estas dos habilidades tenemos alguna duda o algún comentario. Exactamente, Mariana. Estamos en la lucha de llevar años tratando de tener comunicación asertiva. Y seguramente no eres la única, ¿eh? Yo también me alío en ese listado. Clara dice, creo que hay que centrarse en lo que necesita o quiere el ciudadano, de ahí partir. El enojo de la gente es por muchos aspectos, pero decir comprendo por lo que está pasando, estoy en disposición de ayudar. Exactamente. Estas palabras en donde realmente la otra persona puede sentirse escuchada o escuchado es comprendo lo que está pasando, exactamente, sí, porque sí lo comprendo, porque estoy siendo empática con ese contexto que tiene, que no es el mío, pero que sí existe, y estoy en disposición de ayudar, a pesar de que ayudar signifique, no lo voy a resolver yo, pero lo puedo canalizar, ¿no? No lo voy a resolver yo, pero le puedo dar una opción. Eso ya es una disposición de lograr encaminarse a establecer un diálogo. Cuando ustedes pueden hacer eso, entonces, a pesar de que la persona vino muy alterada, se pudo establecer momentáneamente un diálogo. Y es que pareciera que el diálogo es como demasiado elevado, pero en realidad tiene que ver más con esta interacción armónica en donde el mensaje se pueda recibir y escuchar de forma clara. Ahora, lo que nos decía, lo que les mencionaba sobre la tercera habilidad que tiene que ver con la asertividad. A ver, la asertividad es una forma de comunicación. Digamos que en una línea podríamos estar en un extremo una comunicación agresiva y en el otro extremo tenemos una comunicación pasiva. Bueno, pues la asertividad se va a centrar en medio de estos dos. Ni es una comunicación agresiva, pero tampoco es una pasiva, ¿no? La agresiva es aquella en donde todo el tiempo estoy en reclamo, estoy violentando, digamos, ¿no? La forma en la que lo estoy relacionando. Y la pasiva es aquella en donde solamente me someto, en donde a todo digo sí,
aunque quiera decir que no, en donde pongo por encima, digamos, todo lo que yo creo que pueda hacer sentir bien a las otras personas, a pesar de que en ello vaya mi propio bienestar, y entonces pues yo me someto. Esto es una comunicación pasiva. En la comunicación asertiva, lo que necesitamos es dejar claridad de en dónde no estoy de acuerdo, pero no estoy siendo agresiva, ¿no? De defender nuestros derechos, porque existen derechos asertivos, aunque no lo crean, y es importante conocerlos y tenerlos a la mano. Aquí hay una parte, digamos, una fórmula muy un poco, a lo mejor poco difundida entre la manera en la que nosotros nos expresamos, pero la asertividad la podríamos resumir en 4 aspectos importantes. 1, describir claramente cuál es la situación del conflicto, qué me está incomodando, qué me está incomodando o en dónde no puedo ayudar o qué me está generando esto, ¿no? Yo describo de forma clara, no agresiva, no de reclamo, describo la situación del conflicto. De esta forma yo voy a expresar los sentimientos, pero siempre en primera persona. ¿Qué siento yo? ¿Qué es lo que yo estoy teniendo a partir de esta respuesta o de esta interacción, ¿no? ¿Cómo me hace sentir a mí? No se trata de ventilar, digamos, nuestro sistema emocional en general, sino en ese conflicto en particular, ¿cómo me siento? Eso lo expreso claramente. Pido un cambio concreto de conducta. A lo mejor en este caso que les ponía, podríamos decir, por favor, yo ya describí, a lo mejor no es algo que a mí me corresponda hacer, entiendo la situación por la que está pasando, desafortunadamente no es lo que no me compete a mí decirlo y me genera un poco de angustia tal vez el que usted venga tan alterado o me genera cierta intranquilidad que usted venga tan alterada. Además, le voy a pedir, por favor, que intente tranquilizarse y podamos establecer una conversación en donde podamos tener un diálogo claro. Y le voy a agradecer mucho que se pueda establecer. Sé que suena muy utópico, pero en realidad en la práctica ya esto se va haciendo en automático, se va automatizando. Ustedes recuerden que para la asertividad tenemos esta fórmula del DEPA, es decir, describo, expreso, pido y agradezco. Es un DEPA, ¿no? Es como la forma, digamos, más sencilla que podríamos considerar para entender a qué nos referimos con una comunicación asertiva, porque de pronto sí lo escuchamos mucho también, pero no siempre estamos como muy claros de en qué momento, si digo que me molesta y si no digo que me molesta y si mejor me mantengo callada para que no se enoje y cómo le digo que sí me molesta pero se va a enojar. O sea, les digo, esta comunicación no solamente es en este espacio laboral, sino también en las relaciones sociales personales. Describir, expresar, pedir y agradecer, estos 4 elementos nos van a ir llevando a fortalecer nuestra comunicación asertiva. Esto es, digo, es rápido, evidentemente solamente son como algunos elementos importantes para establecer el diálogo. Y siendo muy sincera, la verdad es que en mi experiencia les voy a decir que no es fácil desarrollarla. No es fácil desarrollar una comunicación asertiva porque esto implica también enfrentarse a la incomodidad. Y no siempre nos gusta enfrentarnos a la incomodidad. Esto que quizás en algún momento también se ha escuchado mucho sobre estas conversaciones incómodas que están más dirigidas en un plano personal, específicamente en relaciones de pareja, pero que también pueden establecerse conversaciones incómodas necesarias en el espacio laboral, ¿no? Y también en el espacio personal. No es fácil, pero no es imposible.
siempre decimos que la práctica va encaminando, o sea, la experiencia va encaminando la práctica, ¿no? Mientras nosotros más podamos irlo desarrollando a través de la práctica, más sencillo será poder hacer esta comunicación asertiva, ¿no? De pronto quizás podríamos confundirla con una comunicación diplomática, que no es exactamente lo mismo, sí tiene que ver con que no se utilice un tono de voz elevado, agresivo, el lenguaje corporal también que no sea como muy hosco, pero que podamos decir claramente lo que nosotros requerimos. Y para establecer un diálogo, la comunicación asertiva es fundamental. Porque si nosotros estamos asumiendo que en un diálogo vamos a aceptar todo, entonces nos estamos yendo a una comunicación pasiva y ahí no va a haber diálogo. No, tienen que estar en una posición, en un contexto de equidad. A ver, aquí en el chat nos dicen, Erika nos dice, si no estás al 100 para estar y atender al ciudadano desde una ventanilla, mejor pedir el cambio, ya que las formas también son importantes, sí son importantes también. Cuando rebasa y transgrede o ofende, pedir respeto, porque si pasa, sí, claro. Por eso el tema de la comunicación asertiva, estoy describiendo la situación del conflicto, estoy expresando los sentimientos siempre en primera persona, estoy pidiendo un cambio de conducta y evidentemente voy a agradecer la atención. Si la otra persona no está recibiendo ese mensaje, pues es claro que ahí no va a haber un diálogo. Mari nos dice, en mi trabajo recibimos muchas quejas y tengo que buscar la manera de tranquilizar para que acepten recibir apoyo en la medida de lo posible, ya que no podemos solucionar todo. Sí, a veces el asunto es que el trabajo nos rebasa y entramos en automático con con el otro lenguaje. El DEPA. El DEPA es describo, expreso, pido y agradezco. Ese es un DEPA. Sí, es difícil, pero con el trato diario se vuelve, nos dice Mari, se vuelve cotidiano, por lo menos en el trabajo sí lo he podido desarrollar. Gracias, Mari, porque es evidencia de que sí se puede desarrollar, aunque es difícil. Y, ok. Sí, aquí nos hicieron favor otra vez de poner el DEPA. Este es como, digamos, una fórmula rápida para cuando nosotros decimos que queremos establecer una comunicación asertiva. ¿Hasta aquí hay algún comentario? ¿Algo que nos quisieran compartir? No sé si hay alguien que quisiera abrir su micrófono para que nos comparta si han tenido oportunidad o si han tenido alguna experiencia en donde en donde se haya establecido estas habilidades, digamos, que a lo mejor no teníamos como tan claras o tan visibles de que realmente lo hicimos así, o de alguna experiencia en donde ustedes consideran que a lo mejor estas habilidades pudieran haber ayudado o abonado mucho para que fuera un desenlace distinto o diferente. ¿Alguien que nos quiera compartir? O en el chat. ¿Pueden levantar su mano quien quiera hacer uso de la palabra, por favor? No, están como, están muy tímidos. Sí, están muy mira, tímidos. Cristina Nanchital ya levantó la manita. ¿Te escuchamos? Adelante. Decipina Nanchital. ¿Puedes activar tu micrófono? No te escuchamos. Parece que tiene problemas con el micro.
Sí, Ah, tiene, dice que no funciona. Bueno, no importa, nos puedes poner tu participación aquí en el chat y la leemos. sí, en el chat te vamos a leer, Cipina. Bueno, no, Muchas no creo que gracias. te llame Cipina, pero No. pero es que sí te identifico. Leonor Reyes y después Clara Cabedo González. Ok, adelante, Las por favor. escuchamos. Adelante, Leonor. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, excelente, muy bueno. Pues mira, con la exposición que están realizando me han clarificado muchísimas cuestiones, sobre todo respecto de lo que es la empatía. Son herramientas bien importantes de verdad para que se pueda entablar lo que es el diálogo. Creo que en lo personal, de haber conocido estas herramientas, bueno, de haberlas desarrollado, creo que me hace falta mucho más, realizar mucho más mediaciones y para efecto de poder hacer uso de todas estas herramientas, pero son sumamente importantes para que podamos, entablar, sobre todo comprender esa esencia, eso, cómo siente, cómo piensan las personas, y creo que son herramientas muy básicas para que podamos nosotros llevar a cabo dentro de lo que son nuestras comunidades, nuestros municipios, pues llevar la paz. Son sumamente importantes. Les agradezco infinitamente y un saludo desde Aguascalientes. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias, Leonor. Un saludo hasta Aguascalientes. Nos ayuda mucho saber eso, de verdad. Muchas gracias. Silvia, que estaba en el de Cipina Nanchital, nos pone que quería comentar que a veces las personas únicamente buscan a alguien que los escuche. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Sí, la verdad es que a veces sí, sobre todo cuando son áreas de bienestar, ¿no? Son como más allegados a que las personas se acerquen para que se les escuche. Adelante, Clara. Gracias, Silvia, por tu participación. Perdone, es que no puedo prender la cámara porque soy paciente de 20. No te preocupes. Pues me ha tocado estar de ambas partes, ¿no? Como ciudadana que solicita información y que sí por X o Y motivo, digo, cada persona trae su formación a nivel familiar, a nivel social. Y eso hace que muchas veces, pues, exista discriminación, ¿no? Y a mí me ha tocado poner límites y denunciar también, ¿no? Porque creo que es importante también. Pero también me ha tocado estar de la otra parte como funcionaria, y creo que el servicio público es una escuela. Nunca termina uno de aprender por muchos motivos. Uno, la sociedad es cambiante, los contextos son cambiantes, las normas son cambiantes, pero sobre todo también el aprender a convivir con toda la diversidad hasta dentro de la función pública es importante, porque a mí, por ejemplo, me toca hacer planeación municipal y tal vez yo al principio, porque lo he de reconocer, me frustraba y decía, ¿cómo no me entienden en esto? ¿No? ¿Cómo no me entienden en el otro? Pero después comprendí que cada uno tenía formaciones distintas, tenían herramientas o limitaciones en muchos aspectos, y en el caminar de estos años, pues uno como que también va comprendiendo muchos de las diversidades, y les digo, creo que no es nada más hacia el público, sino inclusive hacia nuestros como compañeros, ¿no? Porque a veces no existe el compañerismo, no existe la solidaridad dentro del mismo compañero que tal vez entró, y a mí me tocó, cuando yo entré a la función pública, preguntaba yo, oye, ¿qué es esto? Y me decían, ¿cómo no lo vas a saber? ¿No? Entonces también creo que debe de existir no solamente la empatía y el no discriminación fuera de la función hacia afuera o de la institución hacia afuera, sino también entre colaboradores, porque también lo hay. Gracias, Wendy. Claro, eso es muy importante, qué bueno que lo mencionaste. Muchas gracias, Clara, porque sí,
Digo, para el tema de desarrollar la empatía o la comunicación asertiva no va a ser selectivo. La verdad es que esto, cuando empiezas a hacerlo, ya es parte pues sí, parte de tu formación, entonces no lo haces selectivo, no dices aquí sí, aquí sí es importante, y ahorita vemos por qué ventajas nos podrían dar esto. Desarrollo social, que es que no sé, te identifico así como... Soy María José. María José. Sí, en María representación José, del abogado adelante. Alejandro. Bueno, como bien comenta la compañera, esas herramientas o lo que están explicando bien nos puede servir para nivel personal, para nuestro propio trabajo y de manera externa. Pues igual nos ha tocado, ahora sí que asertividad, ser empáticos con las personas de diferentes generaciones, como bien comenta, porque piensan o han aprendido de diferentes maneras. Tenemos que expresarnos de diferentes formas, porque a veces, por ejemplo, con nuestra misma edad podemos entablar un diálogo, pero si se lo comentamos a un joven es diferente, lo entienden de otra manera, entonces ahí tenemos que ahora sí que realizar las herramientas de la asertividad para llegar y darnos a explicar, porque sí me ha tocado casos que hago una misma pregunta a dos personas de diferente edad y lo comprenden de distinta manera. Entonces, como también comentó la primera compañera, igual nos ha tocado personas que llegan enojadas y demás, nos ponemos a platicar y lo que quieren es ser escuchados. Ser escuchados y de ahí pues ya les vamos comentando cómo solucionar lo que es de acuerdo a lo que están pidiendo, ¿no? Si tiene solución inmediata o un poco más de tiempo, pues también les vamos explicando. Pero todo lo que están comentando es, la verdad, muy importante. Me está encantando el curso, el seminario, con unas herramientas favorables, la verdad. O sea, y si había algo como que se me había olvidado, me estoy actualizando también en el tema. Gracias. No, muchas gracias, María José, de verdad, muchas gracias, porque es justo lo que buscamos, que podamos abonar y aportar un poco a este quehacer municipal que ustedes estén desarrollando o este quehacer desde el servicio público. Entonces, pues muchas gracias de verdad por mencionarlo. Y sí, como lo mencionábamos al principio, la verdad es que no es fácil y se los digo desde mi experiencia muy personal, compartir aquí que sí no ha sido fácil, no es sencillo, pero tampoco es imposible, ¿no? Y con la práctica y la experiencia esto se va haciendo parte de tu propia expresión, de la forma en la que te vas expresando y sí vas obteniendo y sí vas viendo ventajas, que justo les agradezco mucho a todos quienes han participado, y retomando la parte de las ventajas, digamos, que esto tiene, me gustaría aquí decirles que en algún momento, cuando nosotros empezamos a tener la comunicación asertiva como parte de nuestro lenguaje, de nuestra comunicación, valga la redundancia, pues esto entonces se empieza a observar que no nos comunicamos a través de la violencia, de la agresividad, ¿no? Porque la violencia, la cultura de violencia es contraria, evidentemente, a la cultura de paz, que es lo que estamos buscando fortalecer y encaminar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la asertividad parte de nosotros mismos y a fortalecerla y a practicarla, entonces difícilmente nos vamos a comunicar de forma agresiva. No vamos a huir de los conflictos porque sé que les decía en un principio, es difícil porque implica enfrentarse a la incomodidad. Y los conflictos son incómodos, ¿no? Estas situaciones en donde no queremos ser parte de esta controversia, a veces no es que la elegimos, a veces estamos ahí, a veces ya no tenemos forma de quitarnos, digamos, de ese conflicto, y entonces en lugar de huir o de evitarlo, pues habrá que afrontarlo. Y la asertividad es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo para poder afrontar estos conflictos. De esta forma, nosotros también aceptamos nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos porque somos seres sociales
y nos equivocamos. Por supuesto que vamos a tener equivocaciones. El ser asertivos, empáticas, tener una escucha activa, no quiere decir que no vamos a equivocarnos o que ya no vamos a cometer errores. Por supuesto que no. Quiere decir que aceptamos que somos estas personas que en la medida de lo posible trataremos de no equivocarnos, pero eso no nos exime. Entonces, esto es importante también ubicarlo desde que nosotros aceptamos nuestra responsabilidad a partir de cuando nos equivocamos. Y esto da mucha confianza. Interactuar con una persona que sabes que si se equivoca va a asumir la responsabilidad y no la va a estar delegando por todos lados o echándotela a ti mismo, da mucha confianza para poder interactuar con ella, ¿no? También defendemos nuestros derechos, defendemos y respetamos nuestros derechos. No hay que olvidar lo que les decía en un principio. Somos personas servidoras públicas en donde estamos obligadas a proteger, defender, respetar y procurar los derechos humanos de la población. Estamos obligadas. Para nosotros no es una opción, es una obligación. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejar estas habilidades, también vamos a defender nuestros derechos porque sabemos que tenemos que respetar los derechos de la otra persona. Y esto va a disminuir en la medida de lo posible, en el camino, va a ir disminuyendo la posibilidad de crear ideas irracionales o culpas, ¿no? Esto que está muy ligado a aceptar nuestra responsabilidad de los errores que tengamos, es aceptar la responsabilidad, más no generar culpa, que son dos cosas distintas y que muchas veces se confunden, pero son dos cosas muy distintas. Una cosa es que me haga responsable de que me equivoqué y otra cosa es que me esté flagelando con la culpa de algo que, ni modo, me equivoqué y estoy asumiendo. En una, yo acepto y además estoy afrontando para ver cómo lo soluciono, en la otra no. En la otra me quedo desde la culpa y empiezo a generar como estas ideas que son un poco irracionales, ¿no? Ahora, ya por el motivo de tiempo, el tema es como nos importaba mucho que tuviéramos estas habilidades como más claras para saber que el diálogo se basa en ellas. El diálogo se basa en una escucha activa. En medio de la cultura de paz, el diálogo es una herramienta fundamental porque esto es una posibilidad de prevenir conflictos y de resolverlos en caso de que ya se encuentren en el gestados, ¿no? También la cultura de paz va a buscar que se vaya asegurando el ejercicio de los derechos humanos como medios también de participación de la propia población, pero entonces también hacemos corresponsable a la otra parte, a la persona, a la población. Se basa también mucho en la educación, en aprender a escuchar, aprender a pensar y actuar de forma pacífica. Esto, en gran medida, evidentemente la cultura de paz es todo un tema, pero en gran medida esto es lo que estamos buscando. Por eso es que el diálogo hoy lo tenemos como una herramienta desde la cultura de paz. Aquí rápido me gustaría solamente en el chat si tienen una oportunidad para que no se alargue más porque ya vamos sobre el tiempo. ¿Qué elementos ustedes consideran que debe tener el diálogo? Para que ustedes tengan un diálogo, ¿qué elementos creen que es importante considerar o que se tenga presente, ¿no? En el chat, por favor, si tienen oportunidad para que lo vayan viendo. Y bueno, pues lo que mencionábamos en un principio, gracias, escucha activa, sincero, un tono de voz, exacto, un tono de voz sincero, ver a los ojos, escuchar antes, la empatía. El diálogo debe ser basado en el respeto, tolerancia, empatía, paciencia, el lenguaje corporal. Tiene que ser concreto, asertivo, amable. Gracias, Mari. Gracias, Mariana, Abimelech, Alma, Cipina, Erika. Bueno, Cipina no, porque ya nos dijo que es Silvia. Clara, muchas gracias. Por supuesto que sí. El diálogo debe tener estas bases, siempre tiene que estar basado en un respeto. Cuando no hay un ambiente de respeto, no podemos establecer un diálogo, ¿no? Por más que nosotros traigamos como estas habilidades ya fortalecidas de la escucha activa,
de la empatía y de la asertividad. Ya lo decíamos con la empatía. Una cosa es que yo pueda comprender la situación emocional que tiene esta persona y otra muy distinta es que yo acepte las faltas de respeto que se puedan provocar a partir de esa comunicación. Ahí no puede establecerse un diálogo. Debe haber interés por lo que la otra persona dice. Si nosotros no estamos interesados en lo que la otra persona está diciendo en el mensaje, no tenemos herramientas y no vamos a tener información, por tanto, no va a haber ningún tipo de diálogo. El diálogo siempre se tiene que pensar a partir de lo compartido, no de lo dividido. Es decir, si hay un conflicto que está dividiendo, por supuesto que ahí necesitamos saber qué es lo que está dividiendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tengamos como este conflicto de división? Pero siempre tenemos que encaminarlos a cómo podemos resolverlo, cómo podemos compartir la solución. Es importante tener un lenguaje en común y con un lenguaje en común me estoy refiriendo a un lenguaje pacífico, a un lenguaje asertivo, no un lenguaje agresivo ni tampoco pasivo, que ya hablamos de esa diferenciación. Debe ser también un trabajo colaborativo. En tanto nosotros tengamos esta colaboración, podemos fluir con mayor éxito en un diálogo. Las ventajas que tenemos en un diálogo es que vamos a buscar de manera conjunta la verdad de ambas visiones. Hay un conflicto o hay un asunto que queremos dialogar o que nos hace acercarnos para dialogar y hay dos visiones de esta situación. Entonces, en estas dos visiones, lo ideal es que podamos conjuntar para crear una verdad que tenga estas dos visiones. Por eso la importancia de la escucha activa para tener esta información. El diálogo sí o sí va a construir una convivencia pacífica, porque yo no me estoy comunicando de manera agresiva. Si yo no me comunico de manera agresiva, la otra persona no tendría en teoría que responder de la misma forma. Entonces, estamos construyendo un ambiente pacífico. Ahora, cuando nosotros entramos en un diálogo o establecemos un diálogo, la verdad es que nuestro punto de vista se expande, nuestro punto de vista va a crecer, nuestra visión de ese objetivo va a crecer y eso es innegable, o sea, no hay manera de que no suceda. Si hay un diálogo, siempre vamos a tener más información, nuestra visión se va a expandir. Eso es cuando realmente hubo un diálogo, porque cuando no lo hubo, cuando no existió, seguramente vamos a salir con más emociones que estén ligadas a un desagrado, ¿no? A la frustración, a la indignación, a que no me sentí escuchado o escuchada. Entonces ahí mi información se queda como muy limitada, no se va a expandir. Estas son de las grandes ventajas. Hay más, por supuesto que hay más ventajas del diálogo, pero estas son las principales para nuestro quehacer, digamos, para reflexionar sobre nuestro quehacer desde el servicio público. Y así como hay ventajas, desafortunadamente también tenemos algunos obstáculos y a lo largo de la sesión, ustedes ya nos han hecho favor de mencionarnos cuáles han sido algunos de estos. Para nosotros aquí los obstáculos para establecer un diálogo, de entrada es que haya una imposición. Cuando yo llego a imponer, ya no hay un diálogo, ¿no? Ahí ya hay más bien como, puede ser tal vez una instrucción, una forma distinta de imponer, de querer decir yo tengo la razón y esto es lo único que hay y ya cerré todos mis canales comunicacionales, o sea, todos mis canales de comunicación ya se cerraron porque yo llegué a imponer mi visión. O si la otra persona llega a imponer su visión, pues evidentemente no va a haber una recepción distinta del mensaje, ¿no? Entonces, aquí, si no hay escucha activa, no hay diálogo. Si no hay disposición de escuchar para comprender y no para responder en automático, pues difícilmente vamos a tener un diálogo, se va a empantanar la conversación y entonces no va a llegar a ninguno de los objetivos de solución que nos llevaron a ese momento. También es que haya poca disposición de tiempo, ¿no? Si yo digo, sí, dime lo que necesitas, pero tienes 30 segundos, pues la otra persona va a tratar de sintetizar tal vez lo que diga y yo no escuché, yo solamente le di espacio para que hablara 30 segundos y para decirle,
no puedo o no se puede o nos vemos después o no hay manera de dialogar, ¿no? Este intercambio de ideas, este intercambio en donde se procesan las ideas de forma distinta, pues no va a existir. Y la otra es que exista una intolerancia. Yo puedo entender, puedo comprender la situación emocional de la otra persona, siempre y cuando tenga empatía, desarrolle la escucha activa. Pero si yo de entrada, como en los videos presentados, ya puse de por medio el prejuicio que me ha ocasionado o que he desarrollado a partir de lo que veo y no de lo que escucho solamente, pues ya hay una intolerancia, ¿no? Yo ahí digo, ya no quiero establecer diálogo, no me interesa hablar de nada, no voy a aceptar, o digo, ok, voy a entrar al diálogo, pero no tiene que haber una persona con, no sé, con una discapacidad. No voy a hablar con una persona que no tenga mis mismos pensamientos religiosos, no, que son temas a veces como los más controversiales. Esta intolerancia anula cualquier posibilidad de diálogo. Y pues bueno, yo sé que esta parte fue ya muy rápida porque estamos en tiempo, pero hay un aviso que darles. Entonces, pues por mi parte sería todo hasta aquí. Les agradezco muchísimo la participación que han tenido. Ha sido muy enriquecedor poder escucharles y poder leerles. Sé que tenemos ya algunas participaciones. Les voy a leer muy rápido porque ya necesitamos darle espacio a la palabra para que escuchen un anuncio, pero bueno, dice por aquí, Coapiaxtla, escuchar con atención y respeto. El diálogo se debe implementar mediante la mejor perspectiva, siendo comprensivo, expresivo, de la mejor manera posible. Primordial es establecer un canal en el cual ambos actores entiendan el mismo idioma, sí, eso es cierto. Y si no es el mismo idioma, habrá que buscar la posibilidad de que se pueda generar este diálogo a pesar de que no haya un idioma en común. Principalmente los accesos de rampas, lugares especiales y dejarlos entrar a los baños, digo, porque hay lugares que no dejan entrar al baño. En el lugar que fui, apoyé en ese momento que ya no, ok. Sí, les digo, es parte de también generar esta empatía y saber en dónde las vamos a ir canalizando. Pues muchísimas gracias una vez más por todas sus participaciones, por su espacio, por su tiempo. Les digo, yo cerraría diciendo lo que ya comenté en un principio, bueno, a la mitad de la sesión. Sé que no es fácil desarrollar estas habilidades, pero no es imposible. A veces afrontarnos implica que nos enfrentemos a esta incomodidad, pero a veces incomodarnos nos da un resultado de aprendizaje muy valioso que nos va a permitir saber cómo afrontar las situaciones complicadas, no solo en el espacio laboral, sino en nuestro día a día. Entonces, para ello es importante que nosotros seamos agentes de cambio, pero si somos agentes de cambio, hay que empezar a reflexionar por nosotros y nosotras mismas. Entonces, pues, muchísimas gracias por que estén aquí. Ya es un gran avance esto. Entonces. Gobierno de México.